Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. La noche de hoy vamos a conversar sobre la fotografía de la decena trágica y bueno, como siempre, me acompaña mi querido Felipe Ávila. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Magali. Y bueno, está con nosotros de nueva cuenta la doctora Rebeca Monroy de Lina para conversar justamente de este tema tan interesante. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. No, para nosotros es el placer y bueno, les invito a que me acompañen a ver la siguiente cápsula. La decena trágica fue un golpe militar promovido por un sector del ejército en contra del gobierno constitucional de Francisco I. Madero. Se le conoce como decena trágica porque entre el 9 y el 19 de febrero de 1913, es decir, 10 días, tuvieron lugar una serie de enfrentamientos en la Ciudad de México entre militares sublevados y leales al gobierno maderista. La asonada fue liderada por los generales porfiristas Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz, en contubernio con Victoriano Huerta, nombrado comandante militar de la plaza en la Ciudad de México por el propio Madero, en teoría para sofocar la rebelión. Los enfrentamientos tuvieron lugar en puntos estratégicos del centro de la capital del país: Palacio Nacional, el Zócalo y la Ciudadela. Como consecuencia de este golpe militar, producto de una conspiración reaccionaria y auspiciada por el embajador de Estados Unidos en aquel entonces, Henry Lane Wilson, mediante el Pacto de la Embajada, se forzó al presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez para que firmaran su renuncia, a cambio de un salvoconducto y la pacificación de la capital. El 19 de febrero fue torturado atrozmente y asesinado Gustavo Madero, hermano del presidente. 3 días después, el 22 de febrero, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron asesinados en la penitenciaría de Lecumberri. Los acontecimientos de la decena trágica en febrero de 1913 fueron el detonante de una nueva etapa en la Revolución Mexicana, con un levantamiento en armas contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Figuras como Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, entre otras, lideraron esta nueva fase revolucionaria con el objetivo de restaurar el orden constitucional perdido a causa del golpe militar y el asesinato de Francisco I. Madero. Bien, regresamos. Como pudieron ver en nuestra cápsula, en ella logramos contextualizar un poco de qué es o qué fue la decena trágica para enfocarnos justamente en el tema de la fotografía de ese momento histórico. Y bueno, Rebeca, me gustaría, claro, desde esta perspectiva de la fotografía y de los estudios que has hecho en torno a este momento histórico tan dramático y tan importante para la historia del siglo XX mexicano, ¿qué implicaciones tuvo la decena trágica justamente para la historia de México en ese contexto revolucionario que ya estaba presente en nuestro país? Bueno, sobre todo, una de las más importantes momentos históricos para la fotografía es a partir de la Revolución, ¿no?, mexicana. Y sobre todo la decena trágica va a ser de las más fotografiadas, los episodios más fotografiados en la Ciudad de México. Hay una gran cantidad de placas y reproducciones de las placas, pero es muy importante porque va a dar un cambio, un sesgo totalmente radical a lo que era la fotografía que se venía realizando a partir del Porfiriato, incluso en la prensa, que en 1896 se publica la primera fotografía en la prensa. El cambio de la Revolución, a pesar de que los equipos son muy pesados, son lentos, porque hasta hay un décimo de segundo, o sea, no es tan rápida la fotografía, los fotógrafos van a estar buscando lo que se llama la instantaneidad, ¿no? Es decir, captar el momento, aprehender ese momento preciso que se está dando. Y con la decena trágica vamos a tener una muy visible noción de ese cambio. Rebeca, bueno, es un suceso terrible en la historia de México.
nunca la ciudad capital había sufrido tanto. Es la primera vez en donde la población capitalina vivió en medio del terror, en donde perecieron centenares de mujeres, de hombres, de niños, de personas adultas más grandes. Fueron los sucesos más trágicos que le ha tocado vivir a esa generación. Y ese suceso está muy documentado, muy fotografiado. Hubo una fiebre por captar la imagen, por conocer la imagen, por devorarla. Y se cuentan con decenas, con centenares de fotografías de esos trágicos días. Cuéntanos cómo trabajaste tú esto. Tú participaste en la coordinación de un libro de fotografías sobre la decena trágica. Platícanos un poquito de esa experiencia. Sí, bueno, este libro fue realizado en un primer momento como una exposición de la decena trágica, en donde participamos Daniel Escorza, especialista en la fotografía de la Revolución del Sistema Nacional de Fototecas, Samuel Villela, de la dirección de la DEAS, y tu servidora. Y hicimos esta exposición, después trabajamos un coloquio en donde se hicieron una serie de presentaciones, pero con el rasgo característico de la fotografía. Era lo que queríamos, es no solo la decena, sino que estuviera la fotografía como protagonista. Y a partir de ello, bueno, me dediqué yo también a analizar qué había pasado con las fotografías en la decena, pero sobre todo me interesaba mucho ver qué había pasado con Madero, ¿no? Cómo era la imagen de Madero para los fotógrafos, qué estaban haciendo Casasola, Ramos, Meliado, una serie, porque había muchos fotógrafos en la ciudad que además dejan sus gabinetes fotográficos y salen a fotografiar en las calles, ¿no? El cine de esa época es maravilloso porque además te muestra cómo salían con sus equipos pesadísimos, el tripié, las cámaras que eran gigantescas, y se colocaban todos juntos en alguna posición, para que en cuanto entraran los revolucionarios o Madero, lo que fuera, podían estar coaligados y salir corriendo en cierto momento, porque ellos no se detenían, hubiese quien hubiese. Entonces la fotografía que a mí más me llamó la atención, sí es toda esta cuestión de la decena trágica. Hay un álbum histórico que hace el fotógrafo Osuna, que es el día a día de lo que estaba pasando, y después encuentro a Ezequiel Carrasco, que va a hacer con la crónica de José Juan Tablada las fotografías. Sin que ellos sepan qué narra Tablada y sin que Tablada sepa qué fotografía Ezequiel, van a coincidir. Y esto se va a publicar en Revista de Revistas. Y ahí yo voy a encontrar este discurso intertextual, que es justamente cómo la historia escrita se mete y se coloca y se complementa con la fotografía. Y este va a dar un resultado muy interesante de un trabajo que después me va a derivar en Victoriano Huerta. Y Rebeca, ¿a qué podemos atribuir este interés para documentar, ¿no?, los sucesos de este golpe de Estado y el asesinato de Francisco I. Madero, sobre todo pensando después lo que va a venir y que ustedes lo señalan muy bien en su libro, la fotografía de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Rusa? O sea, ¿qué implicaciones tiene que se esté documentando este suceso en México? Es bien importante porque de alguna manera México va a dar la pauta para muchas de las fotografías que se van a hacer después con la Primera Guerra Mundial. Y como te digo, los equipos son antiguos, pero ellos están viendo la manera de transformar esos equipos y captar escenas inmediatas. Hay unas del periodiquero, un chiquillo del Nueva Era que va corriendo, y a mí me gusta esa imagen porque es él en la Nueva Era, el maderismo, que sale corriendo. Al fondo hay golpes, hay una trifulca y en medio unos catrines caminando muy tranquilos. Entonces parece una representación de la sociedad, del momento histórico. Y de alguna manera la fotografía que se va a realizar en la Revolución, en la decena sobre todo, porque es la más, digamos, reproducida y publicada finalmente, va a tener elementos que todavía no llegan al país, que todavía no se producen con la Revolución Rusa, que es 17, que no se están produciendo todavía porque hasta 14 está la Guerra Mundial, 14 y 18, y México está produciendo imágenes de ritmos visuales
de ballestas, de sombreros, de campesinos que tienen esta iconografía de un escenario ya muy particular y que van a ser los prolegómenos de lo que va a pasar con las fotografías ya para la posrevolución. Rebeca, la decena trágica se fue gestando desde muchas semanas atrás por los grupos conservadores, por un sector del ejército, los altos mandos, por muchos porfiristas que estaban resentidos, y la prensa, los medios de la época tuvieron un papel central en ir preparando las condiciones para el estallido que estaba más que anunciado desde muchos días antes. Los periódicos eran importantísimos entonces y lo siguieron siendo durante la decena trágica y después. Tú que has estudiado esto, ¿cómo ves al gremio de fotógrafos? ¿A qué tendencias políticas obedecían? ¿Hubo sesgo en su manera de enfocar las escenas, los crímenes, los cadáveres? ¿Tú puedes hacer una diferenciación en el tratamiento de la imagen que les dan de acuerdo a su filiación política o al compromiso que tenían con su periódico? Sí, yo creo que es una línea muy sutil, ¿no? Uh-huh. Porque el fotoperiodista, como lo dice Casasola, es el trabajo es de la instantánea del momento, ¿no? Y de narrar esta historia, de conservarla, de presentarla. Es algo que le dice a León de la Barra cuando toma poder. Y que ahora sí van a ser libres los fotógrafos de hacer lo que ellos consideren, porque en el porfiriato estaban muy ceñidos a lo que quería don Porfirio Díaz. Y de alguna manera sí vas viendo rasgos ideológicos, políticos, ¿no? Parece que no, pero vas configurando a cada uno de estos. Casasola, por ejemplo, cuando está tomando las ropas de Madero, ya con los balazos atravesadas, ensangrentadas, tiene una posición política. Incluso están con un rostro triste, sí, posando con estos trajes llenos de sangre. Y en el caso, por ejemplo, de Eduardo Meliado, que es un fotógrafo que fue muy renombrado en esa época, es muy curioso que él entra a lo que es la parte de la Ciudadela, donde están los levantados, Félix Díaz y el general Mondragón, y toma una imagen de la batalla y los tiros que van a dar al día siguiente. Esto es 16 de febrero. La imagen sale publicada al día siguiente y no hay razón alguna para que Madero no la entendiera, ¿no? La viera y dijera, bueno, estos van a apostar por aquí, están los tiros cruzados, los cañones, ¿dónde se van a colocar ellos? Y esto no es observado ni analizado. Rebeca, ¿y estas fotografías qué nos dicen de la ciudad? Digo, bueno, están estas imágenes como que apuntan a personajes o a personas en específico, pero ¿qué nos dicen de la ciudad, de su sociedad y del momento que está experimentando pues, la Ciudad de México en esta situación tan dramática y tan trágica y de tanta violencia? No, además hay maravillosas imágenes, porque algunos, por ejemplo, que apostaron a que los balazos no los iban a llegar si se ponían atrás de los postes de luz. Y ahí están los muertos, heridos. O sea, había una concepción que no se entendía muy clara de cómo eran el fuego cruzado. En las películas también se ve cuando una metralla está accionando y están todos tan cerquita de la metralla. O sea, hay como una inconsciencia y es muy interesante ver cómo la gente se arremolina a ver estos aparatos, se acerca a los balazos, se acercan a los federales, se acercan a los... ¿Porque es nuevo? Porque es novedad. Porque eso no ha pasado en la Ciudad de México con antelación, porque somos bien curiositos y bien morbositos, y ahí vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y algo que es muy interesante, algunas fotos de Casasola, la gente corriendo, con su cama, su jarrito y unos trapos, ¿no? Corriendo en la tierra, porque todavía no hay pavimento. Claro. Entonces, muy interesante esta vida cotidiana que fotografían y que nos van a dar cuenta del día a día de los fotógrafos. Y otra cosa que es muy interesante, porque alguien decía que no había niños soldados, ¿no? Que eran falsas la foto de Casasola, que es maravillosa, y sí hay, y hay en prensa. Y entonces vimos niños felicistas del lado de los usurpadores, vimos niños federales vestidos como tal, niños limpiabotas, y aparecen en la prensa. Entonces, sí hay. La infancia sí está investida de militar, ¿no? Que es muy interesante. Rebeca,
Pues todos hemos consultado el CINAFO, es una fuente maravillosa de fotografías. Y bueno, desde luego está pues el archivo Casasola, que es el más conocido. Pero tú que eres experta en estos temas, platícanos un poquito acerca de los principales fotógrafos, de los fondos que se conservan, dónde están, dónde se pueden consultar, cuántos se han perdido, y también de las primeras imágenes grabadas del cine silente, que también hay algunos testimonios que todavía quedan de Salvador Toscano. Pero ¿qué tanto de esto se conserva y dónde está y qué se ha perdido? Pues yo creo que se perdieron muchas cosas, se conserva mucho en el Sistema Nacional de Fototecas, del INAH, en muy buen estado, ¿no? Muy bien resguardados. El archivo Casasola, que ahora sabemos que no lo hizo todo Casasola ni la familia, que Ignacio Gutiérrez Rubalcaba se acerca a más de 240 fotógrafos que conforman esta memoria visual de la Revolución y que habría que irlos rescatando y trabajando, que es una tarea que todavía tenemos que hacer. Y yo creo que los archivos que platicamos de alguna manera de Estados Unidos, fotógrafos que cruzaron la frontera para ver qué estaba pasando y que también se llevaron sus negativos, que algo que ha estudiado Miguel Ángel Berumen. Y yo creo que cada uno ha aportado su granita de arena. Archivo General de la Nación también tiene un buen acervo y acervos particulares, ¿no? Que algunos coleccionistas que han conservado, pero yo creo que el Casasola es el que ha sido el más visitado, el más conocido. Enrique Díaz tiene fotos, ¿no? También muy interesante porque aunque él no hacía en ese momento fotografía, conserva los nombres originales, él sí mantiene, no borra la firma y entonces puede uno detectar qué fotógrafos conforman ese archivo. Y Rebeca, ¿qué nos puedes decir de esta tendencia que también la abordan en su libro de las postales en la época y por qué una postal a venderse reproduciría una imagen tan impactante como la de cuerpos calcinados, producto, ¿no?, de la violencia de la decena trágica? No, hombre, los cuerpos, la muerte de todos, luego de Zapata, claro, ¿no? Claro. Luego Carranza, también sus ropas y su funeral y de todos, se empiezan a hacer como elementos fundamentales de los héroes, jefes y caudillos, como dice Flora Lara Clar, ¿no? Son pues los recuerdos laicos, ¿no? Y las postales no solo van es interesante que no solo van a girar en México, sino salen a Europa. Hay quien Montellano haya encontrado allá en Europa, en París, ha hecho una colección maravillosa de todas las fotografías que salieron de la Revolución en forma de postales. Fue todo un negocio, ¿no? Había muchos fotógrafos estadounidenses, estaba C.B. White, había muchos fotógrafos, ¿no? Breme, que también estaba haciendo fotografía ya aquí desde antes, que es uno de los más importantes, iban a fabricar postales justo para difundir esto. Así como se vendían revista de revistas, tuvo que editar la segunda edición de los hechos de la decena trágica, así también las postales giraron por todo el mundo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que la visualidad de México sí llegó a Europa, sí llegó a Londres, sí llegó a París, y Marion Rothko, que hizo un trabajo extraordinario, encontró publicaciones mexicanas allá en los países europeos. Entonces, la visualidad de México y su revuelta armada sí llegó para allá y sí hubo posibilidad de algún contagio visual hacia otros continentes. ¿Y sabes algo de lo que se haya perdido? ¿Que sabemos que había y que ya no se consigue? Pues mira, hay algunas narrativas que no tenemos la imagen, ¿no? Esto de José Juan Tablada, algunas cosas que no hay imagen, que no sabemos. Una de las cosas que queríamos hacer, Daniel, Samuel y yo, era como una maqueta con los fotógrafos, en dónde estaban, qué hizo Breme, en qué día, qué hizo Ramos cuando toma todos los muertos del Zócalo, que es a las 5 de la mañana cuando se da el conato mayor en la Puerta Mariana y quedan los cuerpos ahí tendidos y luego los civiles a los lados aledaños, y queríamos hacer esto como algo en el día a día, porque no todos los fotógrafos cubrieron todo, cubrieron zonas. ¿Y qué zona no está cubierta y qué imágenes se perdieron? Ahí sería muy importante, sobre todo si aparecieron en la prensa y no aparecen ahora en archivos, ¿no?
Y Rebeca, para ir cerrando nuestra rica conversación, ¿qué implica el estudio histórico a través de una fuente tan especial como la fotografía, pensando, por ejemplo, este proceso que hemos estado analizando, que es el de la decena trágica? Yo creo que es fundamental en términos de que vas a conocer elementos que la narración textual no tiene. Algunos de los diarios y periódicos, o sea, la narración de entré a ver a Félix Mondragón con los tiros cruzados, no te hubiera dicho nada. Ver la imagen te dice todo. Cómo están planeando la estrategia bélica, te habla de cómo están pensando en que van a quedar 6 meses ahí encerrados en la ciudadela. Entonces te van a dar muchos elementos las fotografías cuando ves que está Huerta negociando con algunos, acercándose a algunos generales por ahí, entonces te puedes dar cuenta de qué está pasando cuando empieza a deslindarse de la cuestión maderista y a acercarse hacia los felicistas y hacia los usurpadores. Entonces creo que hay muchos elementos que no están dichos y que se van a leer a partir de las fotografías. Hay fotos posadas, ¿no? Que es muy interesante. Se hacen los muertos, ni siquiera están muertos, hay unos tirados y luego se ve que se levantan. Entonces yo creo que todo esto, que es histriónico también, pues vale la pena porque vas entendiendo lo que esos fotógrafos querían narrar. Y bueno, una pregunta, yo creo que más para el interés de nuestro auditorio, en línea, en internet, ¿dónde podemos consultar estas imágenes? Sobre todo para aquellos que les interesa expandir, ¿no? Esta visualidad respecto a la decena trágica, o con qué nombres googlear claro, y encontrar fotografías de ese momento. Claro, el CINAFO tiene ya toda una armadura y ha armado una situación muy interesante en la Mediateca del INAH. Sí. Se pueden meter Mediateca del INAH, fotografías o buscar por Zapata, Villa, decena trágica, Victoriano Huerta, y van a aparecer las fotos que están registradas, tienen su número y que pueden ir buscando y localizando de alguna manera, ¿no? Y hay algunos libros, por ejemplo, el de la decena trágica, que trabajamos y coordinamos con Samuel Villela, que ya se puede bajar allí de la propia Mediateca. ¿Nos recuerdas el título de tu libro para que lo consulten? No me acuerdo del título, pero sí. Ahí lo traemos. Pero fotografía de la decena trágica. La decena trágica, y además está vista no solo de la foto, también hay caricatura, todo lo que hicieron en multicolor. Por ejemplo, En contra de Madero, que fue una situación muy recrudecida, las burlas a Madero, que fue lo que dice el doctor Felipe, fue preparando el panorama en contra del maderismo, en contra de él, de esa figura tan importante. Y finalmente hay cosas de literatura, es una variedad muy diversa de la decena trágica. Pues te agradecemos, Rebeca, por estos consejos de cómo buscar imágenes y bueno, también que hayas conversado con nosotros respecto a la fotografía, cómo se utiliza para también develar el pasado. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y bueno, a ustedes los invitamos a una emisión más de Perspectivas Históricas el próximo lunes. Buenas noches.